Bienvenidos a todos a esta nueva inversión profunda. Soy su anfitrión y, bueno, para arrancar el análisis de hoy, pensemos por un momento en ese segundo exacto, ese instante aplastante, justo después de darnos cuenta de que cometimos un error, pero un error verdaderamente grave. Sí, un momento terrible. Hola, por cierto, estoy muy feliz de acompañarlos hoy. Qué gusto que estés aquí. Y sí, es que no hablo de, olvidar comprar leche en el súper. Hablo de un error de esos que cambian el rumbo de las cosas por completo. Claro, de los que tienen consecuencias reales. Exacto. Ese instante donde el estómago se hunde, la respiración se vuelve súper corta, muy superficial, Como si te faltara el aire, ajá. y de pronto hay un peso físico monumental que cae sobre los hombros. Ese momento donde experimentas un agotamiento mental y emocional absoluto que pasa factura en cuestión de microsegundos. Está cañón. Y lo único que la mente quiere hacer en ese instante de terror puro es salir corriendo, desaparecer o, no sé, abrir un hoyo en la tierra y esconderse allá adentro. Esconderse hasta que pase el peligro, tal cual. Pues es que es una reacción visceral, casi instintiva, digamos. Y tiene una explicación biológica súper clara. El sistema nervioso entra de golpe en un estado de alerta máxima. Ah, claro. El famoso estado de lucha o huida. Exactamente. Hay una sobrecarga de cortisol y de adrenalina inundando el torrente sanguíneo que literalmente nos paraliza o nos prepara para pelear. Y ese agotamiento del que hablas es sumamente real. Te exprime la energía. Te la drena por completo, porque la mente consume una cantidad brutal de recursos intentando procesar una disonancia cognitiva gravísima. Entre lo que hicimos y lo que somos. Ajá, es la brecha entre la persona capaz y buena que creemos ser y el error monumental que acabamos de cometer. O sea, el cerebro humano evolucionó para pertenecer a una tribu. Somos animales sociales al final del día. Así es. Así que, a nivel primitivo, equivocarse y decepcionar a la tribu se percibe no como un mal día en la oficina, sino como una amenaza de muerte por exilio. Es un cortocircuito emocional enorme. Esa imagen de la tribu lo explica todo, porque de verdad se siente como una amenaza de vida o muerte, aunque solo hayamos mandado un correo con información confidencial a la persona equivocada. Sí, el cuerpo no distingue entre un depredador y un correo mal mandado. Y justamente de eso se trata nuestra misión en esta inmersión de hoy. Vamos a explorar cómo enfrentar nuestras propias fallas y sobre todo cómo lograr esto que parece casi imposible. Asumir nuestra parte sin destruirnos. Exactamente. Asumir nuestra responsabilidad sin destruirnos en el proceso. Y para lograrlo, tenemos sobre la mesa una colección de documentos que, francamente, es fascinante. Son una joya. Son manuales y transcripciones de la filosofía de liderazgo consciente y recuperación emocional de la Fraternidad Guerreros de la Luz. O FGDL, como les dicen. Y lo que hace a estos textos tan valiosos es cómo combinan diferentes disciplinas. Tienen psicología sistémica. Tienen logoterapia de Víctor Frankl, que a mí en lo personal me fascina. Es buenísima. Y también una sabiduría práctica, muy laica, para desarmar una por una las trampas que nos pone la mente. Y es un material riquísimo porque no te ofrece consuelos de tarjeta de felicitación, ¿sabes? Nada de positivismo tóxico de todo pasa por algo. Cero. No busca motivar de forma superficial. Aborda la anatomía del error desde una perspectiva cruda y profundamente humana. Te obliga a mirar de frente los mecanismos de defensa que todos usamos. Todo sin excepción. Absolutamente todos usamos estos escudos cuando sentimos que nuestra identidad o nuestro ego están bajo amenaza. Pero a ver, antes de poder siquiera intentar arreglar un error o hablar de liderazgo, primero debemos entender por qué nuestra primera reacción casi siempre empeora las cosas. Sí, porque casi siempre la regamos más. Totalmente. Cuando ocurre una falla grande, la mente se siente acorralada, entra en pánico, y en lugar de buscar soluciones prácticas y decir, ok, ¿cómo lo arreglo?, busca protegerse. Proteger su imagen a toda costa. Sí, y eso nos empuja hacia dos extremos que son verdaderamente peligrosos. Y para mí, aquí es donde esto se pone realmente interesante, porque lo vemos a diario. A ver, danos un ejemplo. Pensemos en una analogía. Es como estar en un choque de autos. Nuestra mente herida nos empuja a dos opciones. O salimos corriendo del vehículo para gritarle al otro conductor. Buscando en qué se equivocó él. Exacto, para no asumir nuestra culpa. O la otra opción, nos empujamos al otro extremo, que es encerrarnos en el auto, hacernos bolita y llorar.
convenciéndonos de que somos un peligro andante. Y que no deberíamos tener licencia para existir. Es una analogía perfecta. Y llevando esa misma imagen un paso más allá, pensemos que en ambas opciones el tráfico sigue detenido y los autos siguen abollados. Claro, no resolviste el problema. Ninguna de las dos reacciones arregla el choque. Esos son los dos mecanismos de defensa principales que detallan los textos. La mente huye de la responsabilidad adulta y se refugia en estas dos trampas del ego. Vamos a desmenuzar la primera, que sería la trampa de la victimización. El equivalente a salir a gritarle al otro conductor. Consiste en externalizar absolutamente todo. Es culpar al tráfico, culpar al gobierno, a la pareja, Al clima, a la economía, cómo nos educaron de niños. a lo que sea con tal de no mirarse al espejo. El objetivo oculto aquí es evitar a toda costa el esfuerzo que requiere cambiar. Y desde la psicología, esto se conecta con un fenómeno clínico conocido como indefensión aprendida. A ver, pausa ahí un segundo. Indefensión aprendida. Sí. Suena a término denso de libro de texto de psiquiatría. ¿Me traduces eso? ¿Cómo se ve en la vida real en alguien que acaba de cometer un error grave? Por supuesto. Un concepto de Martin Seligman, por cierto. La indefensión aprendida es, en términos muy simples, cuando el cerebro aprende y acepta que no tiene control sobre su entorno. Incluso cuando sí lo tiene. Exacto. Si tú crees que todo lo malo que pasa es culpa de tu jefe, del sistema o de la mala suerte, tu cerebro dice, ¿para qué me esfuerzo en cambiar si el resultado no depende de mí? Es como rendirse antes de intentar. Totalmente. Al externalizar la culpa, al decir, es que me hicieron enojar y por eso grité, o el sistema falló y por eso no entregué el reporte, cedemos todo nuestro poder. Nos convencemos de que no tenemos agencia. Asumir el rol de víctima es peligrosísimo, porque una víctima no puede actuar, solo puede sentarse a esperar pasivamente a que el mundo cambie para acomodarse a ella. O a que venga alguien a rescatarla. Exacto. Es una postura que protege muchísimo al ego porque te susurra, tranquilo, tú no hiciste nada malo, pobrecito de ti. Pero a cambio de esa comodidad temporal, te condena a vivir estancado. Claro, es una zona de confort terrible. O sea, echarle la culpa al de al lado es la salida fácil, el clásico berrinche defensivo. El berrinche tal cual. Eso lo entiendo perfecto, pero luego tenemos el otro extremo, la trampa número 2, que es la de encerrarse en el auto a llorar, la de la culpa tóxica o la vergüenza. La más engañosa de todas. Es castigarse sin piedad, asumir la culpa no solo del choque, sino de la tormenta que estaba cayendo ese día. Y a ver, vamos a desempacar esto con calma, porque aquí sí tengo que meter un poco de freno. Dime, ¿qué te hace ruido? Entiendo que culpar a otro sea evadir, pero ¿por qué castigarse a uno mismo lo catalogan como una trampa del ego? Parece contraintuitivo, ¿verdad? Bastante. Si yo arruino un proyecto importantísimo, ¿no se supone que sentir esa culpa aplastante, tirarme al piso y no poder dormir de lo mal que me siento significa que realmente me importa? Uno pensaría que sí. O sea, ¿no es eso ser una persona responsable y decente? Pues fíjate que esa es precisamente la gran ilusión óptica de la culpa. Creemos que sufrir mucho equivale a ser responsables, pero no es así para nada. No. No. Aquí los documentos hacen una distinción clínica que de verdad cambia las reglas del juego. Es la diferencia entre la culpa sana y la vergüenza destructiva. Que también le llaman culpa neurótica en los textos, ¿no? Exactamente. La culpa sana, la que es constructiva y nos hace evolucionar, se enfoca estrictamente en el comportamiento. En lo que se hizo. ¿Sí? El diálogo interno te dice, hice algo malo. Y como el enfoque está en la acción, se genera una motivación natural para ir y reparar el daño. O sea, quien siente culpa sana todavía se ve a sí mismo como alguien capaz de mejorar. Exacto. Separan el error de su persona. Me equivoqué. No soy una equivocación. Tal cual. Lo resumiste perfecto. Pero la vergüenza destructiva, que es esa de la que hablas cuando dices tirarse al piso y no dormir, ataca la identidad completa. Híjole. Ahí el diálogo interno cambia drásticamente. Ya no es hice algo malo, es soy malo. Soy un desastre. Soy un inútil. Y esa identificación global y absoluta genera paralización. Piénsalo así. Si crees que eres intrínsecamente defectuoso, de fábrica, entonces pues no hay posibilidad de cambio.
porque ¿para qué intentas arreglar el proyecto si asumes que todo lo que tocas lo destruyes? Exactamente. La vergüenza nos aísla, nos consume por dentro y paradójicamente nos hace egoístas. A ver, egoístas. ¿Por qué egoístas? Porque toda nuestra atención, toda nuestra energía mental está puesta en nuestro propio sufrimiento y no en el daño que le causamos al otro. Ok, eso, me vuela un poco la cabeza, porque en nuestra cultura siempre hemos glorificado un poco al que sufre mucho por sus errores. Sí, tenemos esta idea del mártir arrepentido. Pero me sigue haciendo ruido cómo eso es una trampa. ¿Por qué el cerebro elegiría torturarse a sí mismo diciéndose, soy lo peor del mundo, en lugar de simplemente pedir perdón e intentar arreglarlo? Si conectamos esto con el panorama general de terapias modernas, específicamente la terapia de aceptación y compromiso, ¿La terapia AST? Ajá. exacto, encontraremos la respuesta en un concepto clínico que se llama evitación experiencial, que es exactamente lo que los textos de FGD llaman usar el escudo. ¿Evitación experiencial? Parece una contradicción enorme, pero usar el drama del autocastigo, llorar desconsoladamente, decir no sirvo para nada, es en realidad una forma súper sofisticada de evasión. O sea, estamos diciendo que el cerebro prefiere sufrir a propósito, montar todo un drama de autoflagelación, con tal de evadir la experiencia de hacerse cargo. Suena a locura total. Suena a locura, pero tiene todo el sentido si entiendes cómo el cerebro busca ahorrar energía. La mente prefiere 1000 veces el dolor conocido de la autoflagelación. Porque es un guión que ya domina la perfección. Exacto, es un disco rayado que ya conoce. Lo prefiere 1000 veces al esfuerzo completamente desconocido, vulnerable y aterrador de cambiar y reparar. Porque llorar y decir, soy una basura, gasta energía, sí, pero no requiere tomar ninguna decisión difícil. No requiere mirar a los ojos a la persona que lastimamos, sostenerle la mirada sin excusas y rendir cuentas. Wow. Es como, hace cuenta que voy a tu casa y, por torpe, rompo un jarrón valiosísimo, una reliquia de tu familia. Ay, no me digas eso ni de broma. Pero imagínatelo. Y en lugar de ir por una escoba, un recogedor y pegamento, me tiro al piso a rodar sobre los vidrios rotos, llorando a gritos cortándome. Para demostrarme lo muchísimo que te duele haberlo roto. Exacto. Al final, no solo te quedaste sin tu jarrón, sino que ahora toda la atención está sobre mí y mi drama. Es un ejemplo perfecto. Y para colmo, ahora resulta que yo me tengo que agachar, curarte las heridas, ponerte vendas y consolarte a ti diciéndote ya, no te preocupes por el jarrón. Es un secuestro total de la situación. Un secuestro emocional. Llevándolo a la analogía del coche que decíamos al principio, es como si estuvieras llorando desconsolado frente al volante mientras el motor del auto se está incendiando. Y el fuego sigue ahí. Llorar te hace sentir que estás haciendo algo respecto a tu culpa. Te da la ilusión de estar pagando un precio moral. Pero el maldito fuego sigue creciendo y tú no estás llamando a los bomberos. Es brutal cuando lo pones en esos términos. Ambas trampas, aunque se vean muy diferentes por fuera, o sea, el que sale a gritarle al mundo y el que se hace bolita a llorar sus culpas, logran exactamente lo mismo en la sombra. Mantienen la situación completamente atorada. Estancada. Y por eso los textos insisten en algo que suele incomodar muchísimo cuando se lee por primera vez, que el exceso de culpa también es una forma de soberbia. ¿Sí? ¿Es puro ego? Está fuerte eso de la soberbia. Pues es que es creer en el fondo que uno tiene o debería tener un control absoluto sobre el universo, y que por ende fallar es un defecto imperdonable de nuestra identidad casi divina. En lugar de aceptar que somos, pues, simples seres humanos falibles. Y aquí es donde Viktor Frankl aporta una visión increíble que se cita mucho en las fuentes. Él decía que la dignidad humana no depende de no fallar nunca. Aspirar a la perfección es una fantasía. Una fantasía infantil. La verdadera dignidad radica en cómo elegimos responder justo después de que ya caímos. Y si tras un error, tu reacción es quedarte tirado en el piso llorando, pues estás siendo inútil para ti mismo. Y lo que es peor, inútil para la persona o el sistema al que acabas de afectar. Ok, me queda clarísimo el porqué y la psicología detrás de estas trampas. Pero entonces, a ver, ¿qué significa todo esto en la práctica? Vamos a aterrizarlo. Sí, porque si la teoría del autocastigo y la negación nos mantienen en este bucle, necesitamos una salida.
Cuando uno está a las 3 de la mañana con el corazón a 1000 por hora, ahogándose en remordimiento por algo que hizo. La teoría de Viktor Frankl no te va a consolar sola. Exacto, se puede sentir súper abstracta. ¿Cómo desactivamos ese piloto automático del drama para llevarlo a la vida real? Ahí es donde entra la herramienta central, la más quirúrgica, de esta filosofía de liderazgo consciente. La responsabilidad adulta y la práctica que ellos llaman mi parte sin drama. Me gusta el nombre, sin drama. El primer paso, y esto es vital para que funcione, es redefinir lo que significa la palabra rendirse. Porque normalmente asociamos rendirse con debilidad, con tirar la toalla. Pero en la mentalidad de los guerreros de la luz, rendirse ante la realidad no es humillarse, no es perder la dignidad, ni decir, pues ya ni modo. Entonces, ¿qué es? Rendirse es soltar el arma con la que uno mismo se está lastimando. Es dejar de pelear a puñetazos contra los hechos que ya ocurrieron. Que si tan solo hubiera salido más temprano. Ya saliste tarde. Ya lo dijiste. ¿Ya pasó? Exactamente. Es aceptar radicalmente, así están las cosas, esto ya se rompió, y desde aquí, desde este punto exacto, comienzo a trabajar. Y la herramienta para lograrlo requiere una sobriedad emocional que no es fácil de alcanzar. Pero me imagino que es muy liberadora. Lo es. Consiste en separar de manera casi forense lo que sí nos toca de lo que no podemos controlar. A ver, danos un ejemplo. Para reconocer un error de verdad, no se necesita una catarsis desbordada de lágrimas, ni largas justificaciones, ni explicarle todo el contexto al otro para que nos entienda y nos perdone. Requiere decir las cosas como son, sin echarle crema a los tacos. Las fuentes lo resumen en 3 líneas lapidarias que deberíamos, tener tatuadas. Esto hice, esto omití, esto puedo reparar. Nada más. ¡Wow! Sin añadirle el clásico, pero es que yo creí que tú querías, o el, pero es que si tú no me hubieras hablado así. O el escudo de la vergüenza, ya sé que soy un idiota por haberlo hecho, perdóname. Solo los hechos fríos. Esto hice, esto omití, esto puedo reparar. Se escucha simple, pero requiere una madurez verdaderamente brutal. Brutal. Para no resbalarse hacia las excusas o hacia el pozo del dramatismo. Requiere madurez, sí, pero esa verdad simple es precisamente lo que le devuelve la presencia y la calma al sistema nervioso del que hablábamos al principio. Porque cuando le quitas el drama a la situación, la hiperactivación de la amígdala disminuye. Claro, esa cantidad monstruosa de energía que la mente gastaba en mantener las defensas arriba, de repente se libera. Y con esa energía liberada, finalmente aparece la claridad mental para poder actuar de forma efectiva. Pero a ver, vamos a ponernos en el peor de los escenarios posibles. Porque asumir nuestra parte en frío suena muy bonito y manejable cuando rompiste un jarrón o mandaste un correo mal. Sí, son cosas de todos los días. Pero cuando el error ha causado un desastre enorme, un impacto de vida, la cantidad de cosas por reparar puede volver a paralizarnos al instante. El peso de la culpa regresa de golpe. Visualmente, pensemos que enfrentar las consecuencias de nuestras peores decisiones a veces se siente como estar de pie, completamente solo, frente a un edificio de 10 pisos que nosotros mismos acabamos de derrumbar por pura negligencia. ¡Qué imagen tan fuerte! Hay polvo en el aire, hay ruido, hay destrucción por todos lados. Es tan pero tan abrumador el tamaño del daño que la mente dice, no hay forma humana de arreglar esto. Y prefiere apagar la luz, dar la media vuelta y abandonar los escombros. Exactamente. Y claro, esto plantea una pregunta importante y muy real para quienes nos escuchan. ¿Cómo empezamos a limpiar sin que esa misma montaña de escombros que creamos nos aplaste emocionalmente? Las fuentes abordan este momento crítico con una metáfora brillante sobre la inmersión en la realidad. La respuesta es que no se trata de reconstruir todo el edificio hoy. Porque querer arreglar todo el daño de un solo golpe es una expectativa neurótica. Y solo alimenta de nuevo la parálisis y la vergüenza. De lo que se trata es de encender una pequeña linterna de mano en medio de esa oscuridad tan abrumadora. Iluminar únicamente los escombros que están exactamente a la altura de tus pies. Agacharte y recoger un solo ladrillo. Un solo ladrillo. No intentar limpiar toda la avenida ni prometer que vas a levantar los cimientos mañana mismo. Un solo ladrillo. El texto dice literalmente, hoy no vamos a resolverlo todo. Hoy retiramos una piedra. Esa es tu única misión. Puede ser nombrar una verdad incómoda que habías estado ocultando, o hacer una llamada corta y sobria para pedir disculpas, sin esperar que te perdonen.
O simplemente decidir dejar de repetir el comportamiento destructivo por las próximas 24 horas. Al enfocarnos en una acción mínima viable, minúscula pero real y de profunda sobriedad, ocurren dos cosas, fisiológicas y psicológicas en nosotros. A ver, ¿cuáles son? Primero, la luz en el cerebro comienza a organizarse. La esperanza deja de ser una fantasía de ojalá todo se arregle solo y adquiere una estructura tangible. ¿Y la segunda? Segundo, el sistema nervioso, al registrar que hay agencia, que tus manos se están moviendo y hay tracción, apaga la alarma de pánico y comienza a calmarse. La parálisis se rompe de inmediato. Es la acción mínima viable frente al caos total. Cuando uno enciende esa linterna mental y levanta esa primera piedra del suelo, el mensaje real que le estás mandando al cerebro primitivo es: todavía tengo agencia. Aún respiro y tengo poder de respuesta. Eso no cambia el hecho de que el edificio está en el suelo, por supuesto, No, los escombros siguen ahí. pero cambia totalmente la postura vital de quien está parado frente a las ruinas. Ya no eres la pobre víctima del derrumbe, eres el constructor que está limpiando el terreno. Exactamente. Y desde la mirada más profunda de la psicología humanista, esa es la coherencia mínima. Es el acto de dignidad más puro que existe. Cuando el liderazgo sobre nuestra propia vida deja de ser un concepto de pizarrón y se vuelve una práctica cruda, de todos los días. Dejamos de intentar controlar el daño masivo que ya ocurrió. Dejamos de intentar controlar lo que los demás piensan de nosotros. Y nos concentramos obsesivamente en el siguiente paso correcto: hacer mi parte hoy, sin drama, y soltar el resto. Esa es la verdadera liberación. No es no sentir culpa. Es usar esa incomodidad como combustible para mover una piedra. Es un cambio de paradigma que te sacude por completo. Es pasar del ¿por qué siempre me pasa esto a mí? O del ¿soy un desastre incurable? Al ¿qué me toca hacer específicamente hoy con esto que rompí? Totalmente. Y para aterrizar toda esta exploración en algo que la audiencia pueda usar en el momento exacto en que se acabe este audio, quiero rescatar un ejercicio físico muy de la vieja escuela. Ay, sí, es increíblemente liberador para la cabeza. Es tomar una hoja de papel real y una pluma, y dibujar una línea firme y vertical justo en el medio. De un lado, se anoca con total sobriedad, sin un solo gramo de autocompasión tóxica ni de victimismo, lo que es estrictamente mi parte. Los hechos crudos de tu error y nada más. Y del otro lado de la línea, se anota todo aquello que no me toca. Las reacciones de las otras personas, las cosas que pasaron en la infancia, el clima. Las variables incontrolables del universo, básicamente. Y luego se toma la pluma y se tacha ese lado derecho con firmeza. Tachar todo ese peso inútil que se ha estado cargando sin sentido. Porque al hacer esto, al separar la paja del trigo con tanta claridad, descubrimos algo revolucionario. Que la paz mental no nace de tener el control de todo, ni de ser perfectos. La paz nace exclusivamente de la verdad. ¿De la verdad? ¡Qué gran concepto para ir cerrando! Y justo para cerrar este análisis por hoy, quiero dejar sobre la mesa una reflexión contundente extraída directamente de estas mismas transcripciones. Adelante. Una idea para que la audiencia se la lleve de tarea, le dé unas vueltitas y la deje resonando en la cabeza para la próxima vez que se encuentren de pie frente a las ruinas de una mala decisión. A ver, ¿cuál es la pregunta? Si está comprobado empíricamente que en la vida real los seres humanos siempre aprendemos muchísimo más de nuestros errores que de nuestros aciertos, ¿por qué le tenemos un miedo tan absoluto, tan aterrorizante y paralizante a equivocarnos? Uf. ¿Por qué nos aterra tanto agacharnos a levantar ese primer ladrillo? Ahí se las dejamos. Muchas gracias por acompañarnos.